Mi nombre es Valeria, y esta es la historia de cómo descubrí que mi padre, a quien perdí cuando tenía 12 años, nunca dejó de protegerme, incluso después de su muerte. Todo comenzó a cambiar en mi vida 3 meses después del funeral de papá. Mi madre, Elena, quien siempre había sido distante conmigo, trajo a casa a un hombre llamado Ricardo y a su hija Camila, de mi misma edad. Valeria, anunció mi madre una noche durante la cena, Ricardo y Camila se mudarán con nosotras. Nos vamos a casar. No tuve tiempo de procesar el cambio. De un día para otro, mi vida dio un giro de 180 grados. Ricardo se instaló en el dormitorio principal con mi madre, y Camila tomó la habitación de invitados, que era más grande que la mía. La casa que mi padre había construido con tanto amor comenzó a transformarse. Las fotos donde aparecía él fueron desapareciendo una a una, reemplazadas por nuevas fotos familiares donde yo rara vez aparecía. Es tiempo de seguir adelante, decía mi madre cada vez que me encontraba mirando los espacios vacíos donde antes estaban las fotos de papá. Camila, mi nueva hermanastra, resultó ser experta en hacer mi vida miserable mientras mantenía una fachada de niña perfecta frente a los adultos. ¿Por qué no puede ser más como Camila? Se convirtió en la frase favorita de mi madre. Ella saca excelentes notas, ayuda en casa, y no se la pasa deprimida todo el tiempo. Lo que mi madre no veía eran las pequeñas crueldades. Mis cosas desaparecían misteriosamente, mis tareas escolares se perdían antes de ser entregadas, y los pocos recuerdos que guardaba de mi padre eran accidentalmente dañados. Fue sin querer, decía Camila con una sonrisa inocente cuando rompió el reloj de bolsillo que papá me había regalado en mi último cumpleaños juntos. Ricardo no era mejor. Aunque nunca me maltrataba físicamente, su forma de ignorarme era casi peor. En las cenas familiares, actuaba como si yo fuera invisible. Cuando hablaba de planes futuros, siempre se refería a nuestra hija Camila, como si yo no existiera. La única persona que parecía recordar mi existencia era Jorge, el viejo jardinero que había trabajado para mi padre durante años. Tu padre era un gran hombre, Valeria, me decía mientras me enseñaba a cuidar las rosas que papá tanto amaba. ¿Y tú te pareces tanto a él? Esas conversaciones con Jorge eran mi único consuelo, pero incluso eso me fue arrebatado cuando Camila se quejó de que la hija del jardinero la estaba acosando en la escuela. Es mejor que no hables más con Valeria, le dijo mi madre a Jorge. No queremos malentendidos. Los años pasaron, y la situación solo empeoró. Mientras Camila recibía ropa nueva, clases de piano, y viajes de vacaciones, yo me conformaba con ropa de segunda mano y veranos trabajando en empleos de medio tiempo. El dinero no crece en los árboles, me decía mi madre cuando pedía algo. Pero curiosamente, ese mismo dinero parecía abundar cuando se trataba de los deseos de Camila. La gota que colmó el vaso llegó en mi cumpleaños número 18. Había estado ahorrando durante meses para poder ir a la universidad, trabajando después de la escuela en una cafetería local. Esa mañana, mi madre entró a mi habitación con una expresión que nunca olvidaré. Es hora de que te vayas, dijo sin rodeos. Ya eres mayor de edad, y necesitamos tu habitación para el estudio de música de Camila. ¿Qué? Pero mamá, ¿dónde se supone que voy a vivir? Apenas tengo ahorros para la universidad. Ese no es mi problema, respondió fríamente. Todo lo que hay en esta casa es para Camila ahora. Tu padre está muerto, y yo puedo hacer lo que quiera con mi propiedad. Esta casa era de papá, grité entre lágrimas. Él la construyó para nosotras. Tu padre está muerto, repitió con dureza. Y lo que él quisiera ya no importa. Tienes hasta esta noche para empacar tus cosas. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, encontré una vieja foto de papá y yo en el jardín. Estábamos plantando rosas, y él me miraba con tanto amor. La guardé en mi bolsillo junto con el reloj roto que Camila había dañado. Esa noche, mientras salía de la casa con una maleta y una mochila, escuché a Camila reír desde su ventana. Mi madre ni siquiera salió a despedirse. Lo que ninguna de ellas sabía era que mi padre, siempre precavido y conociendo bien a mi madre, había dejado algo preparado. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, aunque tendría que esperar 10 largos años para descubrirlo. Los siguientes 10 años fueron una lucha constante, pero también una prueba de que el espíritu de mi padre vivía en mí. La noche que me echaron de casa, me quedé en un pequeño hotel barato, llorando mientras contaba mis ahorros. Apenas tenía suficiente para 2 semanas.
Al día siguiente, mientras buscaba trabajo desesperadamente, me encontré con Jorge, el antiguo jardinero, en una cafetería. «Valeria», exclamó al verme. «¿Qué haces aquí? Te ves terrible, niña». Le conté todo entre lágrimas. Para mi sorpresa, Jorge sonrió. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo, y sacó una tarjeta de su billetera. «Toma, ve a esta dirección mañana a las 9 de la mañana. Pregunta por Manuel Rodríguez». Resultó que Manuel era un viejo amigo de mi padre y dueño de una empresa de construcción. «Jorge me contó tu situación», dijo cuando nos reunimos. «Tu padre me ayudó cuando estaba comenzando. Me dio un préstamo cuando ningún banco confiaba en mí. Ahora es mi turno de ayudar a su hija. Me ofreció un trabajo como asistente administrativa y un pequeño departamento en un edificio de su propiedad. El alquiler saldrá de tu sueldo», explicó. «Y hay una universidad cerca donde puedes estudiar por las noches». Así comenzó mi nueva vida. Trabajaba durante el día, estudiaba administración de empresas por la noche, y los fines de semana tomaba cursos extras de contabilidad y finanzas. No fue fácil, pero cada vez que quería rendirme, miraba la foto arrugada de mi padre y seguía adelante. Durante esos años, intenté mantenerme al tanto de lo que sucedía en mi antigua casa a través de Jorge, quien seguía en contacto con otros empleados del vecindario. Me enteré que Camila había abandonado la universidad después de 2 semestres, prefiriendo vivir de la fortuna familiar. Mi madre y Ricardo la complacían en todo, comprándole autos nuevos y financiando sus costosos viajes. «Tu madre ha estado vendiendo poco a poco las propiedades que tu padre dejó», me contó Jorge un día. «La última que queda es la casa familiar». Esa noticia me dolió más de lo que esperaba. Esa casa contenía todos mis recuerdos de papá, el jardín donde plantábamos rosas juntos, el estudio donde me sentaba a verlo trabajar, la cocina donde me enseñó a hacer galletas. Pero yo había construido mi propia vida. Me gradué con honores, y Manuel me ascendió a gerente financiera de su empresa. Incluso pude comprar mi propio departamento. Todo cambió hace 3 semanas, cuando recibí una llamada inesperada. «Señorita Valeria Martínez», preguntó una voz formal. «Soy el licenciado Ramírez, el abogado que manejaba los asuntos de su padre. ¿Podríamos reunirnos? Es sobre la casa familiar». Al día siguiente, en su oficina, el abogado me entregó una caja de madera bellamente tallada. «Su padre me dejó instrucciones específicas», explicó. «Debía entregarle esto cuando su madre intentara vender la casa familiar. Ayer, ella inició los trámites de venta». Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había una carta y varios documentos legales antiguos. «Querida Valeria», comencé a leer, reconociendo la letra de mi padre. «Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han confirmado. Conocía bien a tu madre, sabía que su amor por el dinero y el control eventualmente la llevarían a intentar deshacerse de todo lo que construí. Pero lo que ella nunca supo es que yo construí todo esto para ti. La casa familiar, al igual que todas las otras propiedades que han sido vendidas, nunca estuvieron a nombre de tu madre. Yo creé un fideicomiso a tu nombre cuando naciste. Tu madre solo tenía derecho a vivir en las propiedades hasta que tú cumplieras 28 años o hasta que intentara venderlas, lo que sucediera primero. El licenciado Ramírez ha estado monitoreando cada venta ilegal que tu madre ha realizado. Cada centavo ha sido rastreado y depositado en una cuenta a tu nombre, junto con los intereses correspondientes. La casa familiar es la joya de la corona, mi última prueba de amor para ti. Tu madre nunca tuvo el derecho legal de echarte de allí. Esa casa es tuya, siempre lo ha sido». Levanté la vista hacia el abogado, quien sonreía. «Hay más», dijo, señalando los documentos en la caja. «Su padre también dejó evidencia de todas las transacciones financieras irregulares de su madre y su padrastro durante estos años. Tienen 2 opciones: devolver todo el dinero que obtuvieron ilegalmente o enfrentar cargos criminales». «Pero, ¿por qué esperar tanto tiempo?», pregunté, aún en shock. «Su padre quería que usted aprendiera a valerse por sí misma primero. En sus palabras, quiero que mi hija sepa que puede triunfar por sus propios méritos antes de recibir su herencia». Mientras procesaba esta información, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no había visto en 10 años. Mi madre. Miré el teléfono mientras seguía sonando. El licenciado Ramírez asintió alentadoramente. «Hola»,
contesté, mi voz más firme de lo que esperaba. Valeria. La voz de mi madre sonaba frenética, muy diferente a la frialdad que recordaba. ¿Qué has hecho? Acabo de recibir una llamada del banco. Dicen que todas las propiedades, que el dinero. Creo que deberíamos hablar en persona, interrumpí. Te espero en la oficina del licenciado Ramírez en 1 hora. Trae a Ricardo y a Camila. No puedes darnos órdenes. Soy tu madre. 1 hora, mamá. O la policía será la siguiente llamada que recibas. Exactamente 1 hora después, mi madre, Ricardo y Camila entraron a la oficina. Los años no habían sido amables con ellos. Mi madre había envejecido considerablemente, Ricardo parecía enfermo de preocupación, y Camila, bueno, la vida de lujos no le había sentado bien. ¿Qué significa todo esto?, demandó Ricardo. El licenciado Ramírez procedió a explicar la situación legal. Con cada palabra, veía cómo el color abandonaba sus rostros. Imposible, gritó mi madre. Esas propiedades eran mías. Santiago me las dejó a mí. No, mamá, dije suavemente, sacando la carta de papá. Papá nunca confió en que harías lo correcto. Por eso se aseguró de protegerme. ¿Protegerte?, se burló Camila. La pobre Valeria necesitaba que papi la protegiera. Silencio, ordenó Ricardo, quien finalmente parecía entender la gravedad de la situación. ¿Cuánto tenemos que devolver? El licenciado Ramírez sacó una calculadora. Con los intereses y penalizaciones, aproximadamente $2.3 millones. No tenemos ese dinero, gritó mi madre. Lo gastamos. Lo sé, respondí. Por eso les voy a ofrecer un trato. Todos me miraron sorprendidos. Pueden pagarme en cuotas mensuales durante los próximos 10 años. Mantendrán su libertad, pero vivirán como yo tuve que vivir, trabajando duro y cuidando cada centavo. ¿Y si nos negamos?, desafió Camila. Entonces, intervino el licenciado Ramírez, presentaremos cargos por fraude y malversación. La evidencia es bastante contundente. Ricardo fue el primero en ceder. Aceptamos, dijo rápidamente. Ricardo, protestó mi madre. Cállate, Elena. Tu codicia nos metió en esto. Es hora de afrontar las consecuencias. Hay una cosa más, añadí. La casa familiar. ¿Qué pasa con ella?, preguntó mi madre, derrotada. Tienen 1 semana para desalojarla. Voy a restaurarla a como era cuando papá vivía. Nos estás echando, la voz de Camila temblaba. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? La miré directamente a los ojos. No es mi problema. Ya eres mayor de edad, y necesito tu habitación. Vi el reconocimiento en sus ojos cuando escuchó sus propias palabras de hace 10 años. 1 semana después, observé cómo se llevaban sus últimas pertenencias de la casa. Jorge estaba a mi lado, sonriendo. Tu padre estaría tan orgulloso, dijo, apretando mi hombro. Lo sé, respondí, mirando el jardín descuidado. ¿Me ayudarías a plantar nuevas rosas? Los meses siguientes fueron de transformación. Restauré cada habitación de la casa, devolviéndole su antigua gloria. Las fotos de papá volvieron a su lugar, su estudio fue recreado exactamente como lo recordaba, y el jardín floreció nuevamente con sus rosas favoritas. Mi madre y su familia se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras. Ricardo consiguió un trabajo como vendedor, y Camila, por primera vez en su vida, tuvo que trabajar como camarera. Cada mes, sin falta, depositan su cuota en la cuenta que establecí. A veces, cuando estoy en el jardín cuidando las rosas, pienso en todo lo que ha pasado. La vida da muchas vueltas, y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Hace 1 semana, recibí una carta de mi madre. Querida Valeria, después de todo este tiempo, finalmente entiendo lo que Santiago vio en ti. Tienes su fuerza, su inteligencia y, lo más importante, su corazón. No espero tu perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentida por todo el daño que te causé. Con remordimiento, mamá. Guardé la carta en la caja de madera que mi padre me dejó, junto con sus otros recuerdos. Quizás algún día pueda perdonarla, pero por ahora, me contento con saber que papá nunca dejó de cuidarme, incluso después de su partida. Como dice la placa que instalé en el jardín, el amor de un padre es eterno, y la justicia, aunque tarde,
siempre florece como las rosas en primavera. Gracias por ver mi video. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.